Bueno, jóvenes, pues oficialmente saludo de bienvenida. En este momento somos 18 asistentes aquí en la sala. Esta sesión de formación fue convocada para revisar la actividad correspondiente al desarrollo de la práctica con el multímetro en el simulador y las dos actividades siguientes en la guía de ejecución. Allí en el chat está el formulario para que por favor vamos diligenciando. Deben llenarlo en su totalidad cada una de las preguntas para que quede registrado de este modo la asistencia. Me confirman por favor si logran allí observar la guía. Sí, sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno chicos, retomando entonces las actividades, dándole continuidad a esta guía de ejecución, recordemos que finalizando el año anterior habíamos, digamos que, culminado lo que era la actividad de reflexión inicial, actividad de contextualización, y luego de esto tuvimos la oportunidad de iniciar lo que fue la actividad de la planeación pedagógica denominada realizar el mantenimiento de hardware y software aplicando herramientas TIC en los equipos de cómputo, teniendo en cuenta su arquitectura, ficha técnica y manual del fabricante. Esta actividad macro de esta fase del proyecto, la cual a su vez, pues digamos que se completa con cada una de las actividades que observamos de aquí en adelante. Puntualmente vamos a revisar entonces la del multímetro, si bien ya el año pasado, como les menciono, pues veníamos trabajando esta parte, también en el encuentro anterior pues se hizo énfasis en que debían de hacer la entrega de esta actividad, pues el día de hoy vamos a hacer una revisión de el simulador dispuesto para la tarea y pues allí resolver de pronto algunas dudas que algunos puedan presentar en la ejecución de la misma actividad. Tengamos en cuenta aquí algo muy puntual y es que en la guía está estipulado el simulador de trabajo como Edumedia. Sí, resulta que Edumedia es un portal que ofrece múltiples simuladores, son excelentes de hecho, pero la dificultad que se presenta allí es que es de pago. En su momento ellos habilitaron un usuario por el tema pues de la pandemia, donde tanto estudiantes como docentes podían ingresar allí de manera gratuita, pero eso finalizó aproximadamente septiembre-octubre, pues no logramos hacer uso del mismo. Es por esto que se les recomendó utilizar otro, DC Labs. Básicamente es un simulador de circuitos electrónicos que tienen la funcionalidad de utilizar allí un multímetro dentro del circuito. Es un simulador muy limitado realmente porque pues digamos que es una demo, o sea, el simulador es un potente, tiene digamos muchas características, pero al utilizar en una versión gratuita, o sea, demostrativa, pues no nos permite aprovecharlo al máximo. Allí de todas maneras desde el chat también les voy a recordar el enlace. Recordemos es DCA Lab, es un simulador pues digamos que sencillo que nos permite hacer allí las mediciones, las magnitudes que hemos venido allí trabajando. También recordemos que en su momento les manifesté que quienes no disponían de pronto del equipo de cómputo para hacer la actividad allí, teníamos una alternativa y era descargar alguna aplicación desde la Play Store que nos permitiera cumplir con este propósito. Hay diversos, o sea, no me atrevería a decirles una puntual porque realmente hay muchas opciones. Simplemente es entrar, escoger pues la que más se acomode en peso, en rendimiento y que nos permita ya hacer la medición de las distintas magnitudes según nos indica la guía. Básicamente la actividad lo que nos dice es que debemos de medir unos valores específicos tanto en voltaje en corriente continua como en alterna. Vamos a medir también el amperaje de esas fuentes de alimentación. Recordemos que el amperaje pues está relacionado con la corriente y la resistividad de algunos elementos.
Esas son básicamente las cuatro magnitudes que vamos a hallar por medio de este simulador. Voy a cambiar por aquí la pantalla al simulador, permítanme un momento. Recordarles por favor allí en el chat diligenciar el formulario de asistencia. Bueno chicos, de aquí desde el simulador, al ingresar a la página lo que vamos a hacer es, permítanme yo lo amplío un poco. Bueno, igual ahí para los que estén desde el celular, pues para que se adapte la pantalla, pues les toca a ustedes allí hacer el zoom en la pantalla. Desde el computador sí permite pues visualizarlo de mejor forma. Bueno chicos, entonces vamos a seleccionar en la parte superior, dice multímetro, podemos darle clic y él aparece allí inmediatamente en la pantalla. Este multímetro, pues a ver, realmente los multímetros tienen distintas, ¿cómo decirlo?, formas, factores de forma. Este, pues para el caso puntual es un multímetro análogo, es un multímetro que me muestra los valores por medio de la aguja y la marca numérica de la escala que aparece pues aquí en la parte superior. Hay otros que son los digitales, que pues la pantalla es la que me construye la medida que estoy allí tomando y me indica qué tipo de medida estoy allí realizando, si es en continua, si es en alterna, si es corriente, voltaje o si es ohms para las medidas de resistencia. En este caso, pues para el ejemplo del simulador disponemos de un análogo, sin embargo, al ser una herramienta simulada, pues no va a contar como con las características específicas que podríamos encontrar en un multímetro, pues en condiciones reales. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunas medidas que tomamos aquí desde el multímetro que serían, digamos que, imposibles de tomar desde un multímetro real, o por lo menos nos daría unos valores muy diferentes a lo que allí marca. Esto poco a poco lo vamos a ir revisando. Bueno, en este caso entonces tenemos una fuente de alimentación continua. Es la batería también en la parte allí superior. Lo que podemos hacer es arrastrarla, damos clic sobre ella y la llevamos allí al panel de trabajo. El multímetro en este momento está configurado en la opción de off. ¿Sí? En este momento el multímetro aquí está apagado. Como yo voy a medir una batería, cualquier tipo de pila, ya sea recargable o no, tiene, digamos, una condición de ser una fuente de alimentación continua. De este modo yo lo voy a medir utilizando las pinzas del multímetro y voy a colocar, lo puedo hacer de esta forma aquí para no taparlo, puedo hacer el puentecito acá y acá. Y voy a utilizar la escala de medición aquí en la parte izquierda. No quiere decir que todos los multímetros sea así, pero la nomenclatura sí es muy similar. Entonces vamos a ubicar donde nos aparezca la opción de DC, ¿sí? Que esto básicamente es Direct Current o corriente continua. Los valores que acompañan a la izquierda nos hablan de 3 voltios, 12 voltios, 220 y 1000 voltios. Se llaman escalas o valores de referencia. Es lo que me permite a mí mostrar, digamos, en la pantalla de medición el valor exacto de la medida que yo quiero tomar. Esto, en otras palabras, cuando yo manejo un multímetro análogo, observen que allí se ve la agujita y se ven los números del 0 al 12, pero si por ejemplo yo lo ubico en el 3, miren que él va a aparecer allí números solamente hasta el 3. Si lo paso al 12, también solamente hasta el 12 en espacios de A2. Al 220, aquí vemos que salta del 0 al 36, del 36 al 70, hasta el 73. ¿Esto qué quiere decir? Lo que pasa es que se va configurando para que me muestre a mí el valor, digamos, más preciso según la medición que necesito tomar. Entonces, es muy difícil yo decir que voy a colocar la escala en 220 voltios cuando voy a medir un valor tan pequeño como 1.5. De hecho, así está configurado y observen que la aguja
apenas se ve pues una diferencia allí. Este multímetro simulado, pues aquí nos indica también de forma digital, por así decirlo, pero pues ya en la práctica o es análogo o es digital, pero no difícil encontrar pues una herramienta que tenga los dos elementos. Estoy leyendo por acá. Listo, Carlos, muchas gracias. Bueno, continuando entonces, lo que hacemos es tratar de ubicar la escala en un valor cercano a lo que yo deseo medir. En este caso puede ser 3 voltios, porque lo que estoy midiendo es la mitad de ese valor. ¿Sí? Allí sí voy a poder ver que la aguja realmente marca un movimiento, o sea, me permite identificar el movimiento de esta aguja dentro de la escala. Teniendo esto claro, aquí obtenemos una lectura de 1.5 voltios. De hecho, desde la misma pila tenemos ya el valor, digamos que en la nomenclatura. Este simulador nos permite, creo que, agrupar hasta 2 elementos del mismo tipo. Vamos a revisar si nos permite utilizar otra batería. Si acá nos dejó. Estos hilos aquí amarillos que aparecen básicamente es continuidad. Es como si este plano amarillo aquí de trabajo fuera una protoboard. No sé, para los que no reconocen qué es una protoboard, es un elemento con varios huequitos que me permite a mí acomodar allí los componentes electrónicos, que si la batería, la resistencia, potenciómetros, un LED, entre otras opciones, y simplemente yo hago el puente con cables. Entonces, básicamente eso es lo que estamos observando aquí. Es lo mismo que si los conectara directo. Aquí podemos fijarnos entonces que ya nos marca el multímetro 3 voltios, ¿sí? Porque estamos haciendo una lectura en serie, estoy sumando los valores de estas fuentes de alimentación. Si por ejemplo esto me diera 5, algo a tener muy en cuenta con las escalas, así yo le coloco el multímetro y estos valores me den 5, si yo lo tengo en una escala de 3 voltios, es lo máximo que el aparato de medición me va a marcar, porque yo le estoy diciendo que voy a trabajar sobre la escala máxima de 3 voltios. Así yo estoy midiendo 10, 12, 15, él no me va a mostrar más de ese valor. En ese orden de ideas, si yo por ejemplo lo paso aquí a 12 y la lectura me da 4 o 5, pues yo lo voy a ver aquí reflejado, pero recuerden, siempre me va a medir máximo hasta el valor final de la escala. Teniendo esto claro, el multímetro a nivel del simulador, pues digamos que puede con cualquier cosa, por así decirlo, ya a nivel de utilizar la herramienta físicamente, o sea, en la realidad, pues allí sí vamos a estar ceñidos a unos parámetros de funcionamiento, o sea, la realidad de lo que serían las condiciones físicas de un elemento. En este caso estamos hablando de electricidad. Yo cuando configuro mi dispositivo en voltaje en corriente alterna, miren aquí la opción de la parte superior en verde como oscuro, tengo la opción de 12 voltios, 220 y hay una de 12.000 voltios, pero en corriente alterna. Entonces allí es donde si yo tuviera un toma de corriente, pues puedo hacer la medición de esta forma. Que recordemos que la principal diferencia entre una batería y la alimentación directa del toma en la pared es que una trabaja de forma continua y la otra modifica su escala, ¿sí? Formando como una S si lo midiéramos en un osciloscopio. De hecho, aquí en la parte superior hay un símbolo. Allí aparece un círculo con una especie de S invertida. Básicamente ese es el recorrido que hacen las ondas en el, digamos que en el transporte de la energía en voltaje alterno. De esta manera el multímetro se cambia de configuración y entiende que vamos a hacer lecturas en ese mecanismo o en ese tipo de digamos, de electricidad, y allí pues él nos va a marcar lo correspondiente en ese tipo de voltaje alterno. Para este caso, este simulador, yo le puedo decir voy a trabajar sobre alterno y voy a medir la batería y él simplemente me va a dar el valor como si se tratara de una fuente de alimentación alterna. Por eso les decía que el simulador puede con todo. Si yo esta configuración la hago en un multímetro real, si yo le digo mídame el alterno y voy a medir una pila, el valor no me va a aparecer, porque él no está detectando esas fluctuaciones en la onda, en la señal, sino que va a haber una línea continua allí. Entonces es por eso que él no va a detectar esta variación. Este simulador en su versión de prueba pues es un tanto limitado. Por aquí yo podría arrastrar, pues vamos a tratar de hacer como la medición en este, a ver si nos permite, a ver qué valores nos arroja.
Bueno, aquí de hecho nos estaba marcando otro valor, por eso les decía que con el simulador es algo un tanto complejo, no estamos exentos de errores. Miren allí, por ejemplo, el multímetro en la simulación, pues empieza a tener unos cambios de estado, ¿sí? No me está dando un valor preciso. Esto sucede cuando yo lo hago también en un toma de corriente, en un toma de pared normal, porque al tener una fluctuación de la energía, pues él no me va a marcar exactamente cuando yo coloque allí los dos contactos, no me va a decir 110 voltios exactos. Él va a estar en una fluctuación. 105 voltios, 106, 107, 115, 112, 111, pero no se va a quedar ahí estático, ¿sí? Porque la señal va cambiando. Y entre más sensible sea el multímetro que yo estoy utilizando, pues se va a notar más esa variación allí. Entonces, esto es un claro ejemplo de lo que les mencionaba. Ahora, aquí también está en continua. ¿Qué pasa? Normalmente, si fuera en la realidad, esto no me permitiría hacer una medida de este tipo. Vamos a revisar qué pasa aquí en el voltaje alterno. Miren que él se comporta de formas distintas. En la medición como tal, si yo coloco el multímetro en el simulador en forma de continua, él me da unos valores entre negativo y 1. Cuando yo lo coloco en alterno, él se cambia su configuración y lo que hace es que varía, pero a nivel, digamos, de milésimas. Empieza a hacer el cambio acá porque él está comprendiendo en su configuración de este simulador que hay una onda, hay una señal. Sin embargo, no deja de ser lo que acabo de mencionar, una simulación. No estamos frente a un parámetro de la realidad, pero digamos que nos funciona para poder apreciar allí los cambios que suceden o las diferencias que existen entre una medida que yo pueda hacer en una pila que me está entregando siempre un mismo voltaje frente a un toma de corriente, por ejemplo, que voy a tener allí una variación, por más mínima que sea, allí se puede apreciar. No sé si en este punto existen dudas, chicos. Recuerden que pues, cualquier momento levantan aquí la mano en el aplicativo y yo les doy la palabra. Bueno, asumo que esta parte entonces está muy clara. Hemos hecho hasta el momento una medición de voltaje en alterno y voltaje en continuo. Entonces vamos a desconectar acá el multímetro y eliminamos por acá. Vamos a esto del área de trabajo. ¿Qué nos falta ahora por medir, chicos? Si ya medimos voltaje, ¿qué podemos medir a continuación? Resistencia. Sí, es una opción. Entonces vamos a hacer una medición de resistencia. Bueno, en la parte aquí superior tenemos la opción de resistor. Si yo le doy clic, ya me lo arrastra aquí al área de trabajo. Tengamos en cuenta que con este simulador normalmente nos permitiría, si tuviéramos como la opción de pago, hacer allí unas modificaciones en cuanto a sus propiedades, porque las resistencias se puede identificar su valor por las bandas de colores que tiene allí impresas. Esas bandas de colores me van indicando a mí cuál es la medida en ohms, cuál es la resistividad que tiene el elemento. Sin embargo, por aquí en esta opción pues de gratuita no nos permite hacer esa revisión, pero sí es bueno que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Que yo puedo identificar el valor de una resistencia por medio de su código de colores. ¿Qué vamos a hacer entonces en este sentido? Bueno, vamos a colocar el multímetro en la opción de ohms, por aquí está, y vamos a ubicar uno de los extremos y el otro con la otra pinza. Aquí nos está marcando un valor de 0.99 ohms. Quiere decir que esta puede ser de un ohm, lo que pasa es que los elementos en la realidad tienen unas tolerancias, ¿sí? Pueden ser más uno o menos uno. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser un valor, un punto por debajo de lo que se indica realmente o un punto por encima. Esto pues son valores que encontramos en la ficha técnica de los elementos en electrónica. Nos va a aparecer allí como un más y un menos y un valor. Eso indica que puede ser el valor que está allí, ya sea un 1, un 2, un 3, por encima o por debajo del valor de referencia.
Chicos, permítanme un instante que me está entrando una llamada de un proceso aquí de matrícula. Ya en un momento estoy con ustedes. Listo, chicos, gracias. Entonces retomamos. En esta medida nos da un valor de 0.99 ohms. En el simulador, pues tenemos la oportunidad, eso sí, de utilizar la fuente, en este caso la batería, donde podemos hacer una prueba de la variación de estos valores de voltaje y de corriente utilizando una resistencia en el circuito. Vamos a conectar acá, este extremo y este el positivo. Allí, por ejemplo, nos marca que la resistencia pues cae al 0.0 porque estamos aquí midiéndola desde la batería hasta la resistencia, y al ser una resistencia pequeña en comparación con la fuente, pues nos va a marcar una resistividad del circuito muy bajita, porque pues observen que básicamente sería cero. ¿Sí? La variación que observamos está por aquí al final. De este modo también podemos hacer una toma, una medición de lo que sería la corriente, ¿sí? El otro elemento que nos queda faltando. En la parte inferior del multímetro observamos aquí en otro verde, de otra gama de color, valores de 3 amperios o 15 amperios. Entonces, lo ubicamos en este valor pequeño. Si medimos directamente, vamos a correr un poco por aquí esta resistencia, si medimos directamente la batería nos está marcando 1500, pues aquí sí debe haber un error en el multímetro porque realmente esto es 1.5 amperios, ¿sí? Porque 1500 amperios es un valor pues excesivamente grande y no lo vamos a encontrar en una batería, sino que eso ya sería pues un generador prácticamente. Pero cuando yo añado al circuito la resistencia, observemos que ahí sí encontramos una variación. El valor que nos está entregando aquí nos habla de 1.50 amperios. ¿Sí? Aquí pues como les decía, el simulador como tal tiene una falla en cuanto a la nomenclatura, pero sí podemos evidenciar un cambio en lo que él como tal nos marca. No es lo mismo medir una batería sola que medirlo en circuito con una resistencia, porque sabemos que la resistencia, su trabajo es oponerse al flujo de electrones por medio de ese circuito. También podemos nosotros hacer una prueba ya un poco visual desde este simulador, y es utilizando por aquí un actuador. ¿Sí? Un actuador es un elemento que pues genera una acción específica cuando es alimentado desde un circuito pues por un flujo de electrones. Observemos acá, si yo conecto este ventilador, vamos a ver, por aquí, y aquí observan ustedes este movimiento. El ventilador allí pues funciona relativamente rápido, pero si por ejemplo yo añado una resistencia, vamos a ver por aquí, vamos a añadir una resistencia al circuito.
y ya la velocidad va a caer aquí a la mitad. ¿Sí? Ya vemos que es supremamente, pues mucho más lento si lo comparamos con solamente la pila, porque él está restringiendo la batería que me está entregando el elemento. Entonces son como algunos pequeños ejercicios que podemos hacer nosotros desde el simulador para poder determinar cuáles son los efectos en los circuitos al utilizar resistencias. Y vemos que se cae aquí también la corriente porque ya nos marca la mitad, un valor de 750 miliamperios. Ahorita nos está marcando 1500, pero observen que estábamos hablando de miliamperios, sino que la nomenclatura nos marca solo la A. Allí teníamos por eso la confusión que les hacía mención. En ese sentido, chicos, aquí podemos determinar que la aplicación de esa resistencia en este circuito nos está, digamos, limitando el flujo de esa corriente al 50%. Esto lo podemos apreciar aquí desde el simulador, gráficamente nos está marcando allí. Este es limitado en el sentido de que yo no puedo hacer una toma como directa del circuito, en ocasiones la marca, en otras ocasiones da error. Vamos a ver por acá. Por ejemplo, aquí no tenemos un valor, o sea, no nos está marcando ningún elemento. Bueno, chicos, ya hicimos entonces ahí la medición de la corriente, el voltaje y la resistencia. ¿Qué podemos concluir entonces a partir de este ejercicio o qué dudas tienen al respecto? Bueno, chicos, entonces asumo que todo está claro. Les recuerdo el propósito de la actividad es que hagamos varios ejercicios como los que yo he realizado aquí en el simulador y logremos allí tener una medición correcta de lo que es el voltaje, eh, corriente continua y en alterna, resistividad y el amperaje para el caso de la corriente. ¿Cuál es el propósito? Entonces, conocer los diversos modos de trabajo del multímetro. Vamos a hacer los diferentes ejercicios, tomamos una captura de pantalla, lo pueden pegar en un documento en Word o envían directamente la imagen, pero debe estar acompañada de una descripción. Y en ese sentido, esa descripción pues deberá mencionar cuál es la magnitud que yo estoy allí midiendo. Si es corriente, si es voltaje, si es resistencia y cuál es el valor allí que me está aportando. ¿Dudas respecto a esa actividad, chicos? Carlos, gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo claro? Listo, entonces voy a pasar a continuación a presentarles y a describirles pues, la próxima actividad, las próximas dos actividades en un momento.
Bueno, chicos, les ofrezco disculpas si de pronto pues escuchan bajito el audio, porque pues yo creo que con el micrófono se debe estar escuchando, pues hay un fuerte aguacero. Sin embargo, pues acá con el micrófono de manos libres tratando pues de mitigar un poquito ese sonido. Ya les estoy compartiendo aquí la guía. Vamos a continuar con lo correspondiente a las actividades 3.312 y 3.313. En esta actividad 1.2, básicamente la intención es reconocer los tipos de tornillos que encontramos presentes en los equipos de cómputo. Allí internamente pues tenemos estos tornillos como elementos de fijación de cada uno de los componentes que integran el computador, y pues ellos no son iguales. No es lo mismo un tornillo para un disco duro que un tornillo para una unidad óptica, o para los laterales del chasis, o para la fijación de la tarjeta madre. Al ser distintos, pues también van a tener unas roscas de conexión, o sea, unas roscas allí donde ellos ingresan diferentes, y al utilizar un tornillo que no corresponde, pues allí voy a realizar voy a, digamos, a ejercer un mal uso del mismo, generando un daño y pues imposibilitando el uso de ese componente más adelante. Casos como ese se presentan mucho. Un cliente lo puede llamar a uno para un mantenimiento, pero resulta que ya lo ha entregado a otro sitio, a otras personas, y es allí donde nos encontramos una cantidad de situaciones, desde eh, cartones que aparecen por allí reemplazando como las puntas que deben traer los chasis, tornillos que ni siquiera son tornillos utilizados en un computador, bueno, una cantidad de situaciones específicas. En ese punto, la idea, o digamos la intención principal de la actividad, es que podamos reconocer estos tornillos, y a simple vista, cuando tengamos allí la oportunidad de trabajarlos sobre una mesa, pues yo pueda saber puntualmente para qué se utiliza aquí cada uno de estos. Básicamente es una lectura en PDF donde yo puedo hacer el reconocimiento de estos tornillos, y luego en otro documento me van a aparecer las imágenes de los tornillos y debo colocar la descripción, a qué tipo de tornillo es y dónde se utiliza. En eso consiste la actividad 3.312, es una actividad pues muy sencilla. Pasando a la actividad 1.3, ya aquí nos habla de la descripción de 5 elementos, que son los 5 elementos principales del computador: fuente de poder, tarjeta madre, disco duro, procesador y la memoria RAM. Pero allí nos habla puntualmente de realizar una descripción según nuestra apropiación conceptual. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesitamos buscar pues información en páginas, o de pronto definiciones pues en contenidos de foros, de chat, de Wikipedia, de Rincón del Vago. No es necesario, sino que debemos responder según el conocimiento previo que nosotros tenemos de esos componentes. ¿Cuál es la función de una fuente de poder en el equipo? De una tarjeta madre, de un disco duro, de un procesador o de una memoria RAM. Esto lo podemos hacer si es desde el celular, lo pueden hacer en la aplicación de notas y mandarme la captura allí de pantalla, o exportarlo. A algunos les da la opción como exportarlo en un Word, o una nota para enviar. Lo pueden hacer también en el cuaderno, me mandan la foto, lo pueden hacer desde el computador en un Word, o sea, según el recurso del que usted disponga, por ese medio puede presentar la actividad. Pero esta actividad se divide en dos partes. La primera parte fue la que ya les acabo de mencionar, y la segunda dice así: luego utilice una herramienta TIC. Recuerden que esto quiere decir tecnologías de la información y las comunicaciones. Dice de su preferencia, para presentar de una forma dinámica la tecnología más reciente. Aquí no le pongamos de cada componente, sino de uno de los componentes. ¿Qué quiere decir eso? Luego de dar la definición de estos 5, yo voy a escoger uno. Vamos a poner el ejemplo, yo voy a escoger un procesador. Y voy a hacer una presentación, llámese video, llámese una animación, llámese una presentación en PowerPoint, o desde el celular pues hay aplicaciones que me permiten hacer presentaciones. Hay diversas opciones allí de trabajo. Ustedes escogen la herramienta que más se acomode a su opción, digamos, puntual, o a sus preferencias.
Luego de esto, digamos que para el ejemplo yo escogí el procesador, yo lo que voy a hacer es consultar cuál es el avance tecnológico de ese componente. O sea, cuál es la última versión, el último modelo que se ha lanzado de los procesadores, digamos que el principal, los más populares en el mercado. Y desde allí, lo que voy a hacer es empezar a hablar. Puede ser, si estamos hablando de un PowerPoint, pueden ser 2, 3 o 4 hojas o slides, como se le llama, para yo proyectar mi idea. En ese sentido, lo que debe estar allí estipulado es, bueno, el procesador normalmente tiene estas características, pero el último procesador, bueno, anteriormente el procesador con características más elevadas, por ejemplo, de Intel, era el Core i7. Si hoy en día ya tenemos el Core i9, entonces podemos hablar de un procesador Intel Core i9, cuáles son sus principales características diferenciales sobre un Core i7, qué nos aporta, hasta dónde escala la velocidad, o sea, cuánto es la velocidad de ese procesador, entre otras características que yo puedo encontrar al consultar ese componente específico. Lo debo de acompañar de una imagen, que es la imagen de referencia, y hago toda la descripción a nivel de características que yo pueda encontrar de ese componente. Listo, chicos, no necesariamente tiene que ser el procesador, ustedes pueden escoger la fuente de poder, pueden escoger la tarjeta madre, el disco duro. Alguno podrá decir, bueno, pero pues ¿qué avance tecnológico va a tener una fuente de poder? Sí, básicamente la fuente pues es una caja allí que yo conecto y le entrega energía a los otros componentes. ¿Qué avance puedo encontrar allí? Pues bueno, resulta que a nivel de fuente de poder, las más avanzadas se conocen como fuentes modulares. Sí, es una fuente que no tiene todo ese ramal de cables allí conectado, sino que vienen varios conectores y yo empiezo a habilitar dependiendo la cantidad de dispositivos con los que necesito alimentar, ¿sí? A nivel de energía. Entonces allí es una eficiencia porque no voy a tener ese desorden allí del cableado. Me sirve a mí para llevar pues un control del voltaje que estoy entregando a mi computador y adicional, esos elementos vienen con unas certificaciones donde digamos que pues no es lo mismo tener una fuente de poder de 500.000 pesos que una de 30.000 pesos, ¿no? La certificación me indica que me da un periodo de vida útil, por ejemplo, 5 años, donde en esos 5 años la condición de operación, de funcionamiento, no va a variar mucho. Quiere decir, si esta me dice que es de 500 watts, pues al cabo de 5 años no me va a estar entregando 100 watts, sino los mismos 500, pues bajará 1 o 2 puntos máximo, ¿no? Dependiendo el grado de tolerancia, lo que les hablaba hace un momento también que estábamos revisando lo de electrónica. Bueno, chicos, no sé si existen dudas a partir de estas dos actividades, de la 1.2 y la 1.3. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Ninguna? Ok. Entonces, chicos, pues de este modo podemos dar por terminada la sesión. Recuerden, por favor, quien pues no haya diligenciado allí el formulario, lo voy a volver a poner aquí. La asistencia es muy importante porque pues es la evidencia de que estuvieron ustedes participando de esta sesión de formación. Les voy a compartir el material de apoyo pertinente para la ejecución de estas actividades por el grupo. Por favor, estar allí muy atentos, descargar el material, leerlo con detenimiento y proceder a desarrollar estas actividades. La próxima semana nos estaremos encontrando el día martes. El día martes nos estaremos encontrando. Permítanme, yo reviso por aquí el horario. Sí, está establecido para el martes en la tarde. Yo les estaré confirmando la hora. Lo podemos hacer por WhatsApp, pues ya que ahí vamos a hacer esa retroalimentación de estas actividades y continuar con la ejecución de la guía. Sin embargo, pues lo ideal es que para el martes pues ya tengamos completamente finalizado lo correspondiente a la actividad del multímetro, porque pues ya hemos dado suficiente tiempo para desarrollarla y estas otras dos actividades sí podemos dejarlas hasta finalizar la semana, que vendría a ser el viernes 12. Chicos, si no hay allí más apreciaciones al respecto, entonces
desearles una feliz tarde y agradecerles por la participación de este espacio. Gracias, instructor, igualmente. Con gusto, muchas gracias.